Un buen día me desperté y tomé una de las decisiones más locas que jamás podría haber tomado. Y que además cambiaría el curso de mi vida para siempre. Me mudé a Nueva York. Hola, soy Alain y hoy vengo a contarte cómo lo dejé todo y me fui a Nueva York. Y es que yo creo que todos, alguna vez en la vida se nos ha pasado la idea de ¿y si lo dejo todo y me voy? Bueno, pues yo lo hice. Pero ¿cómo fue que tomé la decisión? Bueno, para ello tenemos que remontarnos unos cuantos añitos atrás. 2019 me parece un buen año de partida. El año en el que yo me gradué de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. ¿Os imagináis mi ilusión? Es decir, había dejado arte dramático, ya estaba trabajando, me iba a Madrid. Y es que entendedme, venía de conocer casos de éxito. Jaime Lorente, que venía de Murcia, Élite, La Casa de Papel, Netflix acababa de llegar a Madrid. Había un montón de musicales, un montón de casting. Chico, Madrid estaba a mis pies. Y además es que fue llegar y besé el santo. Conseguí mi representante, empecé a hacer anuncios de televisión, me salieron algunos pequeños rodajes, estaba trabajando en una gira teatral, pero... Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Llegó el 2020. Yo creo que 2020 fue un punto de inflexión para todos. De repente es como que todos nuestros planes, toda nuestra visión de futuro se ve truncado, congelado. Y claro, fue un jarro de agua fría a nivel mundial. El mundo paró y yo paré con él. En aquel momento, para pasar la pandemia, me fui a casa de mis padres en Murcia y ya cuando volví a Madrid en mayo del 2020... ya no volvería a ser lo mismo. Obviamente se habían parado un montón de proyectos, esa ilusión del principio ya no estaba y era muy difícil seguir adelante. Y las posibilidades de volver a vivir como actor eran bastante reducidas. Ya casi no había proyectos, casi no había casting, obviamente el teatro estaba parado. Chica, que tocaba reinventarse. Empecé a trabajar en un call center, estuve vendiendo seguros, luego los estuve gestionando y también estuve trabajando como operador de cámaras de seguridad en un búnker. Lo sé, trabajos muy randoms, pero habrá que pagar la renta, ¿no? Y es que ser actor es una carrera bastante jodida. Ya no solo porque tienes que pagar la renta en Madrid, que de por sí es bastante cara, sino porque también tienes que tener un trabajo que te permita la flexibilidad de hacer cursos, asistir a casting y tener el tiempo para prepararte esos castings y luego intenta tener una vida social. Es que yo no sé la gente cómo lo hace, sinceramente. Y del 2020 pasamos al 2022. Este fue un año clave para mí. Yo soy cubano. Y como buen cubano tengo familiares en Miami y me invitan a venir por primera vez a los Estados Unidos. Estaba obviamente súper ilusionado, me acuerdo que me cogí 2 semanas y me vine a Miami a ponerme morenito, pero pasaron cositas. Una vez en Miami estuve en casa de familiares, visité amigos y me di cuenta de que tenían un estilo de vida muy distinto al mío en España. Ser veinteañero en España e intentar ser independiente es una puta. Y es que los salarios en España... en aquel momento, por lo menos, no eran acordes al costo de la vida. No sé ahora cómo está. En Estados Unidos, sin embargo, la sensación era totalmente distinto. Había una oportunidad en cada esquina. O por lo menos eso fue lo que yo sentí. Por algo le llaman el país de las oportunidades. Y claro, muchos me preguntaban, ¿te vas a quedar en los Estados Unidos? ¿Te vas a quedar en los Estados Unidos? Y yo, no. Sí. De esta forma, en octubre del 2022, con una maleta cargada de sueños, muchos miedos y muy pocos euros ahorrados, le dije adiós a mis padres, a mis amigos y a todo cuanto conocía. No os voy a mentir, ha habido pues momentos muy buenos, momentos muy malos, ha sido muy duro ya que me vine solo a la otra punta del Atlántico. Y no digo que en España estuviera del todo mal, simplemente que quizás no estaba del todo conforme, así que me di el lujo de vivir esta aventura. Dicen que cuando una ciudad te atrae es porque hay algo para ti que debes descubrir y me acuerdo que con 15 años... una vez tuve un sueño en el que salía de la boca del metro, miraba para arriba y veía todos los grandes edificios a mi alrededor. Esa es mi realidad hoy en día.
Vengo a YouTube con la idea de contaros más o menos cuál ha sido mi experiencia, las cosas que he ido aprendiendo a lo largo del camino, cosas que en verdad me hubiese encantado que alguien me hubiese contado cuando llegué. Nueva York es una ciudad de muchos contrastes, de muchas historias, una en cada esquina, y os animo a que las descubráis conmigo, que esa es un poco mi idea. Así que estoy ilusionado de este proyecto y dadme like, suscribiros y nos vemos en la próxima aventura.